Voy a comenzar este estudio haciendo algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿en realidad el plan de Dios es salvar a la iglesia? Y esta pregunta la hago porque nos han enseñado que solamente los que reciban la abundancia de la gracia y el don de justicia de Dios por medio de la sangre de Jesús serán salvos. Y no tengo problema con eso. Sin embargo, nadie se ha ocupado de enseñarnos qué significa esa abundancia de la gracia y el don de la justicia que recibimos, las cuales es por medio de la sangre de Jesús. Entiendo que esto es lo primero que todo nuevo creyente debe de saber. El nuevo creyente debe de estar consciente de quién él ha venido a ser y lo que él ha poseído. Pero de esto hablamos en el camino. Otra pregunta que debemos de hacernos es, ¿el Mesías murió por la iglesia solamente o por toda la humanidad? Esta es otra pregunta que es muy importante definirla, ya que la iglesia misma enseña que la muerte de Jesús en la cruz fue hecha a favor de toda la humanidad. El apóstol Juan revela que Dios es amor, es decir, la esencia del verdadero amor. Por otro lado, también nos han enseñado que una de las cosas que Dios no puede hacer es dejar de amarnos. Dice Pablo que nada nos apartará del amor de Dios. Dice Juan que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por el de todo el mundo. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y ese todo el mundo se refiere a toda la humanidad. Y dice Juan que por causa de ese amor que Dios tiene por la humanidad, nos ha dado a su Hijo unigénito en sacrificio. En otras palabras, en sustitución de toda la humanidad, ya que toda la humanidad, por causa de Adán, heredó esa naturaleza pecaminosa y la consecuencia del pecado, todos sabemos que es muerte. Pero nadie tampoco se ha encargado de definir a qué muerte es a la que Pablo se refiere. Es decir, que el pecado de Adán como consecuencia de un engaño, no por algo que él había planificado de antemano, sino que fue engañado. El tema del engaño lo voy a tocar superficialmente con el propósito de traerles una idea de lo que aconteció en el Génesis. Sabemos que este engaño llevó al hombre a la desobediencia de la propia ley en él, el cual es Dios mismo encarnado en él, y como consecuencia de esta desobediencia se produjo una separación espiritual, no literal. Amén. Y esta separación es extremadamente importante que la iglesia entienda. La separación de Dios de Adán es una separación espiritual, para que lo entiendan mejor y más claro. Es una separación psicológica, una separación de la mente en el corazón del ser humano. Esa separación la vemos simbolizada en la cortina del tabernáculo, la que divide el lugar santo del lugar santísimo. Ese lugar santo simboliza la conciencia de ser en el hombre, es decir, el mismo Dios creador. Y el lugar santísimo simboliza el conocimiento de esa conciencia de ser en el hombre, es decir, el conocimiento del Dios creador en el hombre. Eso que ha estado oculto desde la fundación del mundo.
Eso que Jesús vino a revelarnos. Jesús vino a dar testimonio de esa verdad. El conocimiento, la unión de esa conciencia de ser en el hombre fue lo que separó de la naturaleza humana, o lo que se separó de la naturaleza humana. No la conciencia como tal del ser, porque la conciencia del ser es Dios mismo, la misma ley en todo el ser humano. Repito, lo que se separó de la naturaleza humana fue el conocimiento, la unión, la intimidad de la conciencia de ser en el ser humano. ¿Amén? Entonces, la separación de ese conocimiento, de esa intimidad de Dios con el hombre, deja a una conciencia confundida, extraviada, que ha perdido su objetivo. Es por esta razón que pecamos contra nuestro Creador. Pecar significa errar al blanco, es decir, no lograr el objetivo de Dios para el hombre. Y ese objetivo se encuentra en el ser, en el ser humano. Esa conciencia de ser en el ser humano es la voluntad, la ley, la justicia, la santidad y el deseo del Padre, el cual ya aprendimos que está separado del hombre por falta de conocimiento, según Isaías 5:13. Lo que significa que el hombre puede alcanzar todos los deseos de su naturaleza humana, todos los deseos que ella desea, ya que ese ser es en el hombre está vigente, no hace acepción de personaje impersonal, con la diferencia de que esos deseos están fundamentados en la desobediencia a la voluntad, a la ley y a los deseos de Dios. Por tanto, esos deseos, al no estar fundamentados en la obediencia a la voluntad, a la ley, a los deseos de Dios para el hombre, causa unas consecuencias de castigo por rebeldía. Porque esos deseos del hombre son para glorificar a su naturaleza humana, no para glorificar al Dios creador de esa naturaleza humana, según Romanos 1. Porque la ley de Dios es impersonal, no hace acepción de personas, y su justicia exige obediencia para redención, pero a la misma vez exige castigo para el desobediente. Ahora bien, esa separación espiritual de la conciencia del ser en el hombre, los escritores bíblicos lo definen como muerte, una muerte espiritual, una muerte psicológica, ¿amén? Aquí de la mente, no literal. Entonces, la pregunta de los 64,000 chavitos es: si es una muerte espiritual de la conciencia, psicológicamente hablando, ¿por qué el hombre muere físicamente? Y voy a tratar de explicarlo en una manera sencilla, la cual espero en el Señor que todos puedan entender. Voy a dar una definición sencilla, ya que este estudio pertenece al Génesis, el cual estoy preparando. Porque para entender esto de la muerte del hombre, primero debemos de entender la causa de la creación. Y también debemos de interpretar el simbolismo de la mujer, la cual ya he hablado en ciertas otras ocasiones. Resumo. Dentro del contexto de lo que voy a decir, la mujer simboliza la conciencia incondicionada de Dios en el hombre creado. Hablamos del cielo y la tierra. El cielo es la conciencia y la tierra es el hombre. Ambos forman el ser humano. ¿Dónde radica el problema? ¿En el cielo o en la tierra? Bueno, el problema radica en la tierra, es decir, en la naturaleza humana. Por esto dice el texto que la tierra estaba desordenada y vacía, Génesis 1:2. Por tanto, lo que hay que corregir es la tierra o la naturaleza humana del ser humano, del hombre.
La mujer, la conciencia incondicionada, se dejó seducir por su propia naturaleza humana. Esa serpiente simboliza la naturaleza humana. Génesis 3. Esa naturaleza humana deseó ser Dios mismo, es decir, que deseó enseñorearse de su propia conciencia de ser en ella. Hablamos de una rebelión contra su propio creador. Esa rebelión la encontramos simbolizada en la Torre de Babel, Génesis 11. Dice el texto que Dios confundió su lengua, es decir, sus pensamientos. ¿Por qué razón? Porque el pensamiento del hombre era uno con el pensamiento de Dios. El confundir su pensamiento nos revela una separación, una división, la cual encontramos en el mismo Génesis 11 también. ¿Ven? Al hombre le fue dicho que si comía del árbol, y el árbol simboliza consejos, pensamientos, si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese mismo día moriría. ¿Murió Adán ese mismo día? Por supuesto que sí. Murió espiritual y físicamente. Y usted dirá, bueno, murió espiritualmente ese día, no literalmente. Pues no, porque el día al que Dios se refiere no hablamos de un día literal. Ese día se refiere al día de la creación en el que fue creado Adán. ¿Qué día fue creado? El sexto día, que simboliza 1000 años, segunda de Pedro 3:8. ¿A los cuántos años murió? Pues no, murió a los 930 años aproximadamente. ¿Murió ese mismo día o no? Pues ciertamente sí murió ese mismo día sexto. ¿Ven? ¿Cuántos años faltaron para completar el día sexto? Pues sabemos que 70 años. Entonces, y esto que voy a revelar necesita sabiduría y discernimiento. Estos 70 años faltantes para completar el día sexto de la creación, ¿qué significa? Bueno, antes de identificar esta simbología de los 70 años, debemos de hacer el siguiente cálculo. Si cada día de la creación simboliza 1000 años, entonces a 6000 años debemos de restarles esos 70 años, el cual nos daría un total de 5930 años aproximadamente. La pregunta es, ¿quién murió en el 5930 aproximado de la creación? Pues todos sabemos que fue el Mesías de Dios. Cristo murió antes de terminar el jubileo 120 aproximadamente. Es decir, que Dios determina 120 jubileos, según Génesis 6, de vida para el ser humano. De esos 120 jubileos, ya se han cumplido 1000 años o 1000 jubileos, los cuales lo vimos con la creación del quinto día de la creación. Hablamos de 5000 años, 5 jubileos. Por tanto, nos restan 2 días de la creación. El día sexto de la creación, o mejor dicho, de la recreación del hombre, cumplimos el jubileo 120. Sin embargo, en ese jubileo 120, el sexto día de la creación, encontramos la desobediencia de Adán a los primeros 30 años del sexto día de la creación, jovencito. Por tanto, a Adán le queda de vida 970 años porque les dijo que ese mismo día morirá. Pero Adán no completó los 970 años de vida, muriendo 70 años de anterioridad. Hablamos de que Adán pudo haber muerto entre los años del 5930 a 5950 aproximadamente del día sexto o del sexto milenio, dejando al descubierto 70 años del día sexto. Para completar los 120 jubileos de 50 años, nos faltan 70 años. Esos 120 jubileos nos completan los 6 días de la creación o 6000 años.
Pero sabemos que ya esos 70 años se completaron con la destrucción del templo de Jerusalén por mano de los romanos. Ahora bien, los 70 años restantes de la vida de Adán, o las 70 semanas simbólicas de Daniel, ya que las semanas dentro del contexto de Daniel son semanas que simbolizan la perfección espiritual del ser humano. Hablamos de 70 semanas en las cuales el ser humano, incluyendo la iglesia y los gentiles, será limpio de toda prevaricación, será perdonado, expiado su iniquidad, para traer la justicia perdurable, cerrar el libro de la profecía y ungir al Santo de los Santos, es decir, al Mesías revelado en los santos. Ahora bien, y preste mucha atención, la semana número 70 de Daniel, la cual la vimos dividida en dos partes de 3 semanas y media cada una. Y la primera mitad la encontramos en el ministerio de Cristo en la tierra. Hablamos de 3 años y medio o de 42 meses, según Daniel 9:27. Y la segunda mitad la encontramos en los 42 meses de Apocalipsis, donde esos 42 meses se le entregará a la bestia todo el poder para ejercerlo sobre toda la humanidad, según Apocalipsis 11:2 y 13:5. Dentro de ese lapso de entre los 42 meses del misterio de Jesús y el misterio de iniquidad, se abre una brecha para los gentiles, para que los gentiles entren al reino de Dios, según Romanos 11:25 y Lucas 21:24. Esa brecha son los 2 días de Oseas 6:2, y también los 1000 años simbólicos de Apocalipsis. Ahora bien, ¿por qué 2 días en Oseas y 1000 años en Apocalipsis? En Oseas, la simbología es tomada desde el punto de vista de que el día sexto no había terminado al momento de la muerte de Jesús. Y Apocalipsis usa la simbología del día séptimo de la creación, donde encontramos el reposo de Dios. Entonces, si resumimos todos estos años, hoy nos encontramos en el año 6992 aproximadamente, es decir, que estamos a ley de 8 años aproximadamente para que se cumplan los 7 días de la creación. Y en estos 8 años están incluidos los 42 meses de la bestia. Por tanto, ¿cree usted que la venida de Cristo está cerca o no está cerca? Y aclaro, para los que les gustan sacarle punta al lápiz, esto que traigo son cálculos en base a lo que la Escritura nos revela. En lo personal, no me atrevo a afirmar con certeza que estos datos sean certeros o no, ya que la Escritura pues, ha sido muy manipulada por la historia de la iglesia. Pero no es que esté muy lejos. No estoy afirmando ni declarando que Cristo viene dentro de 8 años. Aclaro, para los que les gustan hablar, no pretendo eso. Pero sí pretendo que la iglesia despierte y esté alerta. Busque estos datos por usted mismo, corrobore según lo hacían los hermanos de Berea. No tome por bueno y válido esto que digo, corrobórelo, busque información, haga sus exégesis, profundice en la Escritura y determine usted si es cierto o no es cierto. Ahora bien, luego de haber explicado de una manera sencilla y básica parte del misterio de Cristo, de lo que pasó en el Génesis y de lo que pasará prontamente, ahora vamos a contestar la pregunta: ¿por qué el hombre debe de morir físicamente? Y la respuesta la encontramos en la muerte de Jesús, el Mesías, que es la misma muerte de Adán, que es figura del Mesías, según Romanos 5:14. El hombre tenía que morir físicamente para poder destruir esta naturaleza pecaminosa, según Oseas 13:14 y Hebreos 2:14. Eso es lo que simboliza el bautismo de Cristo, según Romanos 6.
la muerte, la sepultura y el reposo y la resurrección en nosotros. Una resurrección espiritual, psicológica. Hablamos de la resurrección del conocimiento, de la conciencia de ser en nosotros. Ese conocimiento o intimidad que habíamos perdido por causa de nuestra desobediencia. Ya hemos resucitado esa conciencia de ser en nosotros. Es a esta reconciliación a la que Pablo se refiere en Colosenses 1:20. Pero tenemos un problema, todavía estamos en la naturaleza humana. Esta naturaleza debe ser destruida por la muerte. Y dicha destrucción la vimos en la muerte de nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y ahora, si morimos en Cristo. Es decir, que nuestra naturaleza humana muere en Cristo. Y cuando resucitaremos en un nuevo cuerpo en Cristo, según 1 Tesalonicenses 4. Esa es la razón por la que el hombre tiene que morir físicamente, ya sea para reinar si vivió conforme al conocimiento de la conciencia de ser en él, o si vivió sin ese conocimiento. Esos que murieron sin el conocimiento de Cristo serán juzgados y castigados, porque el mismo Jesús dijo: si usted no es consciente de ser, morirá sin encontrar el objetivo de Dios para usted. Juan 8:24, traducido, ¿verdad? Pero eso no significa que no vivirán. Y de esto es precisamente que se trata el estudio que prontamente traeremos, la justificación de vida para la humanidad. Romanos 5:12 al 21. Dios le bendiga.